Gloria a Dios, amén. Bueno, ahorita. Bueno, gloria a Dios, familia. Recuerden que nuestra fiesta de primicias es el próximo domingo. Pero bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, hoy vamos a compartir el mensaje a la iglesia de Tiatira del Apocalipsis. La carta a la iglesia en Tiatira del Apocalipsis, amén. Muy bien, la carta a Tiatira del Apocalipsis. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que reveles a nuestro ser tu palabra, que podamos entender, que podamos recibir esa revelación, esos códigos de reino, Padre, y podamos ponerla en obra en nuestro diario vivir. Bendice a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, a cada uno de los que ven a través de las redes sociales, que tu unción, Señor, que tu ministración sea sobre ellos, Padre, y sobre todos los que estamos escuchando en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amada familia, bienvenidos, bienvenida mi hermana Sara, Dios te bendiga, hija. Te amamos, hija, qué gusto. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia, amada familia Piedras Vivas, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Vamos a darle una lectura general y vamos a desglosar punto por punto la carta a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo este mensaje a Tiatira. Ya llevamos 4 iglesias, nos faltan 3 del Apocalipsis y apenas vamos en el capítulo 3. Entonces vamos a compartir esta carta. Causas, trasfondo o contexto. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en esa época en la iglesia de Tiatira. Vamos a escudriñar estos versículos que acabamos de leer. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, conocido como causas, trasfondo o el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa época en la iglesia de Tiatira, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo? Aleluya. Los frutos del mal se cosechan ahora, como veremos en la iglesia de Tiatira.
En Éfeso, cuando vimos la iglesia de Éfeso, los creyentes perdieron su primer amor y se ocuparon de otras cosas. En Esmirna, la doctrina de la gracia verdadera se había diluido con legalismo hasta que la sinagoga de Satanás se estaba abriendo paso en medio de la iglesia. Después vimos Pérgamo. En Pérgamo hemos visto a la iglesia casarse con el mundo y las doctrinas de Balaam. Los nicolaitas se exaltaron y los bajos niveles de conducta se volvieron comunes. Gloria al Señor. La siguiente iglesia es la iglesia papal. Ustedes saben cuál. Según la estudiamos, veremos muchos cambios produciéndose en esta iglesia en particular. El tema central de esta carta es el juicio de Dios sobre Jezabel. Eso es lo que vamos a estar desglosando en la carta de Tiatira. Entonces, amada familia, hoy te comparto en nombre de Jesús que el tema central de esta carta de Tiatira es el juicio de Dios sobre Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Vamos a ello. Ella llama a sus obras las profundidades de Dios, pero Dios las llama las profundidades de Satanás. Entonces, quien se mueve en este espíritu llama las profundidades de Dios. Esto quiere decir que se hace pasar por Dios, pero no es Dios, porque el Señor las llama las profundidades de Satanás. Entonces, la Biblia enseña que el enemigo se disfraza como ángel de luz y que en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, intentará engañar incluso a los escogidos. Amén. Entonces vamos a nuestro tema, la carta. Vamos a desglosar rápidamente esta carta. El saludo. La carta empieza con un saludo, amada familia. Dice así: y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira. Gloria a Dios. Después la carta nos enseña los atributos de nuestro Señor Jesús, como lo hemos visto en las demás cartas. Los atributos de nuestro Señor Jesús. Notemos que el Señor se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Cómo se presenta el Señor? Como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Amén. Él mismo lo dice. Y aparte de Él mismo, sabemos que nosotros como hijos de Dios lo reconocemos como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Hijo del Hombre, decía en la Biblia, ¿verdad? Usa este fuerte lenguaje por una profetisa que se llama a sí misma Jezabel. Por eso usa ese lenguaje, por una falsa profetisa que se llama a sí misma Jezabel. Es un espíritu, ¿sí? Y que niega la palabra de Dios. Negar la palabra de Dios se puede dar en muchas formas. No necesariamente negar alguna parte de la palabra, sino distorsionar, cambiar, ¿no? Por doctrina de hombres. Bueno, eso es amplio, pero es ello. Entonces niega la palabra de Dios y proclama, o sea, anuncia que ella es infalible. O sea, a un lado la palabra de Dios y lo que yo profetizo, eso es lo que tú debes de creer. Y no es así. La Biblia es importante. Amén. Ahí tenemos las profecías generales de nuestra fe. Entonces, esa es la característica. Otra vez, niega la palabra de Dios y proclama que ella es infalible, que ella no se equivoca. Por lo tanto, el Señor dice: yo soy el Hijo de Dios. Amén. El Señor Jesús es Dios. Toda la deidad del Padre habita en el Señor Jesús. Así lo dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Después el Señor añade en su palabra. Él añade: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Imagínense la escena, ¿verdad? Si tú has tenido alguna visión en la cual el Señor te haya permitido despegar al tercer cielo, amén, tú podrás darte cuenta que se cumple la Escritura. Fíjense qué impactante. Dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego, amén, y pies semejantes al bronce bruñido.
¿Qué quiere decir el bronce bruñido? El bronce bruñido es un bronce pulido, que es muy brillante. Imagínense la escena del Señor con ojos de fuego y con pies semejantes al bronce bruñido, al bronce bien brilloso, pulido, muy brilloso, ¿verdad? Ahí está la escena. Sus ojos pueden penetrar en los lugares más profundos del corazón, por eso dice ojos de fuego. Sus ojos pueden penetrar en los lugares más profundos de tu corazón o de nuestro corazón, ¿sí? Y es verdad, a veces nosotros podemos pensar que andamos muy bien, nosotros como pastores, podemos pensar que andamos muy bien y entonces el Señor escudriña y te muestra, con la palabra generalmente, con la palabra y también con testimonio, a veces con la gente, con los mismos hermanos, te corrige como un buen padre. ¿Por qué? Porque Él analiza, escudriña lo profundo del corazón, por eso dice llamas de fuego. Es fuego purificador, fuego consumidor. Amén. Aleluya. Él viene como un juez y camina entre la iglesia en Tiatira. Esto quiere decir que Él se pasea. Ahí donde están en sus lugares, donde están los espacios, Él anda caminando. Él viene aquí, está aquí, Él conoce todas sus iglesias. A eso se refiere el Espíritu Santo. Amén. La frase, y que semejantes al bronce bruñido, es una frase de juicio. Indica la fiereza y la ira de Dios. Entonces cuando lo vemos ahí con ojos de fuego, porque tú lo puedes ver resplandeciente, así blanco, ¿no? En su trono. Pero cuando tú lo ves con ojos de fuego, como dice la alabanza, y con pies como bronce bruñido, simboliza que Él te está dando una revelación de justicia. Amén. De juicio, de fiereza y de la ira de Dios. Está como juez. Cuando tienes alguna revelación de eso, tienes que profetizar sobre esa parte. Como juez, llamas de fuego y pies como bronce bruñido. El Señor te está avisando sobre un juicio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Ahí mismo no pierdan sus versículos. Apocalipsis 2:19 nuevamente dice así: yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que nosotros hacemos, nuestras obras físicas, tu trabajo, tu escuela, pero también conoce tus obras en Cristo, lo que haces para la iglesia. Amén. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio. Ahí está muy claro. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio y tu paciencia. Ah, sí, porque en el Señor Jesús, el Señor desarrolla la paciencia en nosotros. Ustedes podrán encontrar algunas personas que digan, no le pidas al Señor paciencia porque te va a meter en tribulación, te va a meter en prueba. Mentira. El Señor en todos desarrolla un carácter como el de Cristo. Entonces la paciencia se tiene que desarrollar. Gloria al Señor. Pues nuevamente, yo conozco tus obras, 2:19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. ¿Por qué? Porque Él ya te ve glorificado y nosotros vamos avanzando niveles de fe, y también la fe y la esperanza son resultado de la paciencia. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros esperamos los tiempos de Dios que son perfectos, ahí es el Señor trabajando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame compartirte un poco más. Una abundancia de obra son la placa y credencial de un creyente. Una abundancia, que haya mucha obra, son la placa y las credenciales de un creyente. Entonces, cuando nosotros abundamos en obra, es una credencial ante Dios, no ante el mundo físico, sino ante Dios. Las obras siempre siguen a la fe. ¿Por qué? Porque nosotros al expresar las obras manifestamos la fe, y no al revés. Lo mismo sucede
con la simiente, con la familia. La simiente se ha de plantar. La simiente se ha de plantar primero, después crece un producto genuino. La semilla, la familia se siembra. Aquí encontramos cristianos de primera generación, pero también de segunda generación. En el caso de algunos hermanos, estamos aquí, somos cristianos de segunda generación, algunos de primera generación, pero alguien tuvo que sembrarse, alguien tuvo que caer como el grano y morir para llevar mucho fruto. En el caso de aquellos que son cristianos de primera generación, ese es parte de tu llamado y de tu propósito, que tu familia sea salva. Amén. Quizás primeramente Dios, ya tú en la segunda generación, como es el caso mío, pues el Señor en su gracia, en su misericordia, va a formar en ti un pastor, un evangelista o un diácono o lo que Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso dice esta parte aquí. No al revés, lo mismo sucede con la simiente. La simiente se ha de plantar primero, entonces nosotros tenemos que plantarnos como el grano, morir para poder llevar mucho fruto. Si nosotros no nos plantamos, no vamos a poder llevar mucho fruto. Amén. Después crece un producto genuino, un producto original. Amén. Crece la planta y entonces da frutos, pero tenemos que estar pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesús, para poder llevar fruto en abundancia. Y eso es un proceso, y sí, muchas veces duele, porque estamos en las manos del alfarero. Amén. Y Él nos vuelve a formar. Por eso duele. Todos lo hemos pasado. Gloria al Señor. Amén. Así sucede con la fe, amada familia. Tenemos fe, específicamente una fe rendida en Cristo. O sea que nosotros creemos sobre todas las cosas a Dios, por eso es rendida a Cristo. Y después se producen las obras. La parte que acabamos de leer cuando dice tus obras postreras, vamos a escudriñar eso, tus obras postreras. Para esos pocos, y él es que eran un remanente en la iglesia en Tiatira, las obras postreras eran más, habían aumentado en vez de disminuir en los que eran verdaderamente creyentes. Amén. El Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces se refiere a esa parte donde dice tus obras postreras, se refiere a ese remanente fiel en todas las obras de servicio de fe que iban a realizar ahí en ese territorio. Se refiere a un grupo pequeño, un remanente fiel a Dios, sus obras postreras, porque recuerden que el Apocalipsis es una palabra profética. Amén. Entonces, ¿cómo se cumple la palabra profética en tu vida? Viene la voz de Dios, viene la palabra profética, viene la visión, viene el sueño, viene la revelación, y entonces tú tienes que caminar en esa palabra. ¿Para qué? Para que en su tiempo Dios actúe, y entonces del mundo físico, del mundo espiritual al mundo físico, se materialice para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Entonces a eso se refiere tus obras postreras. Para esos pocos, y él es que eran un remanente en la iglesia en Tiatira, las obras postreras eran más, habían aumentado en vez de disminuir en los que eran verdaderamente creyentes. Amén. Entonces, a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias, siempre ese remanente fiel va a producir obras, va a producir frutos. Amén. Gloria a Dios, a eso se refiere. ¿Qué es lo que Cristo ve? ¿Qué mensaje nos da Cristo Jesús en esta carta? ¿Qué es lo que Cristo está viendo y lo plasma a través del Apocalipsis? Vamos a ello. En el versículo 20, localicen el versículo 20. En el versículo 20, el Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Contra quién? Contra nosotros. ¿Por qué?
porque sí es verdad que es un símbolo, tipo y figura de ese tiempo, pero también aplica para las iglesias en la actualidad. Es una palabra profética. Amén. En el versículo 20 el Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y después menciona la situación adúltera en Tiatira. Amén. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor es celoso. El Señor te anhela. El Señor te quiere. El Señor te ama. El Señor te busca. El Señor quiere pasar tiempo de calidad contigo, tiempo de adoración, tiempo de comunión. Quiere que escuche su voz profética. El Señor quiere todo de ti. Amén. Así es el Señor. ¿O me equivoco? A lo mejor me equivoco, ¿verdad? A lo mejor no es así contigo, pero así es el Señor. Amén. Él quiere que lo conozcamos cada día más y más. Gloria a Dios. ¿Alguien le da gloria al Señor? Bueno, gloria a Dios. El Señor se refiere, familia, a esta mujer como Jezabel. ¿Sí? Menciona la situación adúltera en Tiatira. Debemos de tener cuidado con lo que vemos en internet, ¿verdad? Con los humanos en general, con las cosas que no son Dios, que nosotros prestamos más atención a esas cosas que al Señor. Por eso cantamos: Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero escuchar tu voz como Samuel, ser sensible a la voz del Espíritu Santo que vive en ti. Esa es la voz que tenemos que pedir, escuchar. Amén. Entonces esa parte ahí lo dice en el versículo 20. Menciona la situación adúltera en Tiatira. Estaban adulterando espiritualmente. El Señor se refiere a esta mujer como Jezabel. Recuerden que Jezabel es un espíritu controlador y manipulador que también viene con otros espíritus, no trabaja solo. Viene con acá, viene con otros, muchos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender en Dios a identificar cómo se mueve. Amén. Para poder reprender y solamente escuchar la voz de Dios. Su nombre nos lleva de vuelta a Israel. ¿Se acuerdan de la historia bíblica de Israel? Vamos a ello. Su nombre nos lleva de vuelta a Israel. El rey Acab se casó con la hija del rey Sidón, cuyo nombre era Jezabel. ¿Sí? Vamos a ello. Primera de Reyes 16:31. Vamos a la primera carta de Reyes 16:31 y no pierdan ahí sus versículos que estábamos leyendo. No los pierdan. Primera de Reyes 16:31. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Amén. Entonces, ¿por qué digo, como les dije, de Sidón y después Ed-Baal? Porque también en esas culturas tenían varios nombres. ¿A qué me refiero? Es como, por ejemplo, no sé, ¿han escuchado que a los José le dicen Pepes? Pues hagan de cuenta que así, por eso ahí dice Sidón y después dice que es Ed-Baal. ¿Amén? ¿Sí me siguen en esa parte o no? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir compartiendo. Dice, porque le fue ligera cosa, o sea, dijo, ay, no pasa nada, ¿verdad? Y así nos puede pasar a nosotros. Ay, ¿qué tanto es tantito? Pues déjame decirte que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Entonces le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué fue Jeroboam? Jeroboam fue el primer rey, ¿verdad? Cuando se dividió el imperio, cuando se dividieron los dos reinos, fue una persona que levantó Dios y que le entregó el reino, que después se volteó en contra de Dios y adoró a Baal. Amén. Entonces fue una situación de idolatría muy fuerte que Dios trajo juicio. Entonces por eso le dice,
Dice la Biblia, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sí, entonces eso quiere decir que fue manipulado para caer en la idolatría. Y así vemos que muchas veces, sin que nos demos cuenta, como mujeres y también como hombres, podemos caer en esa idolatría o en ese control y en esa manipulación, estar escuchando voces de espíritus engañadores. Y sin que nos demos cuenta, podemos ser usados por esos demonios. Amén. Pero no hay nada que sorprenda al Señor. El Señor tiene dominio y autoridad sobre todo ello, y aunque así nos pasara, Él nos enseña a identificar. Gloria al Señor. Cuando ella fue a vivir a la capital de Samaria, llevó consigo a sus dioses paganos y condujo a Israel a la idolatría. Después dio a Israel a sus peores días de apostasía. Entonces, ella fue la encargada de introducir la idolatría ahí a Israel. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a seguir escudriñando un poquito sobre esto rápidamente. Pero ¿quién es esta Jezabel de Tiatira? ¿Quién es? Vamos a ello. Pero ¿quién es esta Jezabel de Tiatira que afirma ser profetisa? Algunos afirman que es la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Hay interpretaciones que dicen, que explican que pudo haber sido la esposa del pastor de Tiatira de esa época. Y obviamente se refiere a las características espirituales de cómo se mueven. Cuando tú predicas, cuando tú caminas, cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú vienes aquí, te mueves. Hay una forma característica como caminas, como te sientas, como te paras, como hablas, como miras, como sonríes. Eso habla mucho sobre ti. Habla de identidad, habla de quién eres, y también espiritualmente. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Entonces algunas personas afirman que es la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira, de esa época. Otros piensan que era una profetisa en el famoso oráculo. ¿Qué era ese oráculo de Delfos? Era un oráculo, era como un espejito, era un portal. ¿Para qué? Para hacer invocaciones. Era una profetisa en el famoso oráculo. Oh, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el diablo es un imitador, es un mentiroso, y él imita las cosas de Dios. Entonces, por eso, en la idolatría, en cosas de satanismo, todo eso, también tienen sus sacerdotes, tienen sus profetisas. ¿Ok? Entonces, otras interpretaciones piensan que era una profetisa en el famoso oráculo llamado Zambate. ¿Ok? Conocemos la identificación de Jezabel porque está clara. El libro es un libro de profecía, Apocalipsis, y Dios habla aquí de un desarrollo en la iglesia en la era de la historia de su pueblo en Tiatira. Es un ejemplo, un símbolo. La iglesia está siempre representada por una mujer como ella. Acuérdense que es imitador. ¿Ok? Y como la novia de Cristo. Así aparece la iglesia en la Biblia. Así que en este pasaje, cuando vemos a una mujer, vemos una figura de la iglesia. Y cuando esa mujer se llama Jezabel, de inmediato notamos que el Señor está hablando de una iglesia apóstata. ¿Qué es apóstata? La palabra apóstata quiere decir que niegan la fe. Niegan la fe y se van hacia otras cosas. Es como decir, no, pues yo ya no voy a ser cristiano, ahora me voy a hacer mormón. Un ejemplo. Eso es apostatar, negar la fe en el Señor Jesús y desviarnos hacia otras cosas. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar. Notemos que en el versículo 21 el Señor dice: y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Entonces, cuando nosotros
somos engañados por ese tipo de doctrina, de ese tipo de espíritus, el Señor nos da un tiempo para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, el único y verdadero Dios, para que le adoremos como Él lo enseña, como lo dice la Biblia, como enseña el Espíritu Santo. Así quiere Él que volvamos a Él y lo adoremos. Entonces Él da un tiempo para que los hermanos que caen en eso se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Históricamente le dio a esta iglesia unos 1000 años para arrepentirse. Imagínense qué paciente es el Señor. Le dio 1000 años para arrepentirse. ¿Cuánto equivale 1000 años? Aproximadamente 10 generaciones, si no es que un poquito más. Imagínense nada más. ¿Sí? Es algo muy profundo lo que enseña. Muy bien. Les dio 1000 años para arrepentirse desde aproximadamente el 500 después de Cristo, ¿verdad? 5 generaciones después, un poquito más, 5, 7, hasta el 1500, 15 generaciones, 17, 18 generaciones después de Cristo. Para nosotros puede representar muchos años, pero en el tiempo de Dios es poco. Amén. El desarrollo de la iglesia ha sido así. Para nosotros ya es más de 2000 años que Jesús vino, pero para Dios no es así. Gloria a Dios, el tiempo está en el Señor. No hay en ningún lugar un registro de ninguna iglesia o organización que se haya reformado y arrepentido. Esto quiere decir que no se registró que se hayan arrepentido, solamente ese pequeño remanente fiel. Amén. Cualquier movimiento gigantesco por Cristo en el pasado ha surgido de personas llamadas por Dios que estaban en la iglesia, pero sacudieron el mundo sin una denominación que los respaldara. Amén. O sea, Dios usa a las personas, no necesariamente en las denominaciones. O sea, eso quiere decir que tenemos que salir a hacer la obra. Amén. Hay un límite hasta el que la falsa doctrina y la falsa enseñanza puede llegar, y así Dios mismo cuidará de ello, como lo hace aquí en Tiatira. Cuando la obra es de Dios, permanece, pero cuando la obra no permanece, no era de Dios. Así lo enseña la Biblia. Amén. En los versículos 22 y 23, vamos a ir otra vez al Apocalipsis, los versículos 22 al 23. Dice así, en los versículos 22 al 23, Él dice: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces, estas personas o estos hermanos traen juicios de Dios sobre su vida. ¿Cuáles son esos juicios? Personas que son enfermas, ¿sí? Ese tipo de idolatría y de espíritus traen enfermedad. Esta es una iglesia de liberación y ustedes lo han comprobado. Lo han comprobado cuando se hacen las liberaciones. Son personas que son castigadas por Dios, son reprendidas. Y entonces dice la Escritura: He aquí, yo los arrojo en cama y en gran tribulación, en problemas, ¿sí? En situaciones difíciles. ¿Qué puede ser una situación difícil? Por ejemplo, que se enferme un hijo, por decir un ejemplo, una enfermedad. ¿Sí me explico? Esas son las tribulaciones. Vamos a continuar. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No solamente a la persona que está haciendo este adulterio espiritual, sino también a los que con ella adulteran. O sea, los que se desvían, los que son engañados. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Entonces el juicio final, si no se arrepienten, es muerte. Mencionaba yo 1000 años, mencionaba yo un número de generaciones. ¿Qué revelación, familia? ¿Qué revelación? ¿Qué quiere decir esto? Que esos espíritus se pueden trasladar
después de muerta la persona, se pueden trasladar a la otra persona y provocar los mismos daños, ¿sí? Pero también habla de la muerte, ¿no? Que pueden ser heridos de muerte, pero obviamente el Señor llama al arrepentimiento en cada una de las generaciones, y es un derecho, por decirlo así, es una obligación del Hijo de Dios. ¿Ustedes qué creen? Levantarse en autoridad, en poder, y romper con esa maldición. Pero para que eso pase, tienes que identificar cómo opera todo este sistema o todos estos espíritus. Amén. Espero que me haya dado a entender. Entonces dice que si no se arrepiente de las obras de ella, a sus hijos herirá de muerte. Sí, entonces son juicios de muerte que el Señor trae cuando se cae en ese adulterio espiritual, de ese espíritu. ¿Ok? Este juicio se describe con detalle en Apocalipsis 17. Ahorita no vamos a ir allá, pero van a leer en su casa el Apocalipsis 17 y van a ver el juicio de Dios que hace contra este espíritu. Amén. Vamos a ver más adelante. Dios no consentirá para siempre a Jezabel y la seducción de su pueblo. Dios no va a consentir que este espíritu seduzca a su pueblo. Esto quiere decir que también la seducción es manejada por este espíritu. ¿Cómo es la seducción? Pues que te llama, ven, mira, aquí te ofrezco esto, mira, ven, te endulza el oído, te endulza los ojos, ¿verdad? No, pues puede haber sanidades, puede haber profecía, ¿sí? A eso es lo que nos dice. Dios no consentirá para siempre a Jezabel y la seducción de su pueblo. No le gusta, porque no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. Continuamos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las iglesias, y también aquí, y yo les puedo dar testimonio que efectivamente así es, hermanos. No hay nada oculto, nada que no sea revelado a Dios. Él es poderoso. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí está en los versículos de Apocalipsis. Entonces empezamos, recuerden, con ojos de fuego y pies, ¿qué? ¿Cómo? Semejantes al bronce bruñido. Entonces ese fuego consumidor es el que purifica, el que limpia, y también el Señor escudriña todos los corazones. Amén. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces el Señor por eso demanda frutos, por eso demanda servicio, por eso demanda obediencia. Y tan sencillo, no es porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice en su palabra, que a cada uno dará según nuestras obras. ¿Sí? Si nosotros obramos bien, si tenemos obras de justicia, el Señor nos dará lo que nos corresponde. Pero si nosotros no tenemos esas obras de justicia en Él, el Señor también nos dará lo que nos corresponde. Amén. Gloria al Señor. La palabra mente, ¿qué es la palabra mente? En el original o en los originales significa riñones o vísceras. En los idiomas originales, la palabra mente hace alusión a las vísceras, a los riñones. Amén. Ese órgano tiene un significado especial en las Escrituras. Ya vamos a cerrar, no se preocupen. Sino solo sobre las partes internas, el interior. A eso se refiere, obviamente que se ha traducido como corazón, pero realmente se refiere a escudriñar dentro de nosotros, hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí me siguen en esa parte? Amén. Gloria a Dios. Entonces algo muy profundo. Vamos a ir cerrando ya. Gloria a Dios. Segunda venida. Di conmigo, segunda venida. Amén. Cristo viene ya. Amén. En la semana platicábamos con algunos testimonios. Sea que estemos vivos o que ya estemos descansando con nuestros antepasados, lo voy a platicar porque
porque hemos visto muchas cosas en este primer mes del año. Estemos vivos, tenemos que andar en santidad. Si nosotros descansamos con nuestros antepasados, no sabemos el día de mañana, tenemos que andar en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado y no podemos tener pensamientos de que, ay, soy cristiano, pero todavía soy muy joven, o todavía la voy a gozar, todavía voy a divertirme, todavía voy a hacer esto, aquello. Y entonces cuando yo tenga 30 años, 40 años, entonces me voy a arrepentir y voy a componer canciones para el Señor y entonces sí le voy a servir. Oh, insensato, ¿quién te asegura que el día de mañana vas a estar vivo? Entonces, no, familia, no tengamos esos pensamientos. En el nombre de Jesús desenmascaramos al enemigo. Yo lo pensé así, familia, lo llegué a pensar así, y que el Señor reprenda al diablo. No es así. Imagínense si el Señor me hubiera llamado cuando tenía yo la edad de Sara, no estaría yo aquí ni con Dios. Pero gloria a Dios que el Señor me rescató y me mostró la verdad, porque estaba yo ciego, estaba yo engañado, y hoy te lo comparto a ti. No importa que seas joven o que seas maduro, la edad que tengas, déjame compartirte que la madurez espiritual se puede dar en un joven que sea obediente, o se puede dar en un adulto como el hermano Carlos. La obediencia la pone el Señor, seas joven o seas adulto. No importa, Dios te puede usar como joven, te puede usar como adulto. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy caen todos esos velos de hechizo, toda esa ceguera, todas esas escamas espirituales por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí está el testimonio. Segunda venida. Cristo viene ya. Y si no viene, pues nosotros tenemos que andar en santidad. No sabemos cuándo nos va a llamar Dios. Aleluya. Segunda venida. Dice la escritura que leímos al principio de Apocalipsis: retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué hay que retener? Todo lo que Dios nos ha enseñado, la salvación, la santidad, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha enseñado, eso lo tenemos que retener. ¿Por qué? Porque eso es nuestra salvación. Así de sencillo. Amén. Está diciendo: esperen, no se rindan, ¿verdad? Porque a veces tenemos ganas de tirar la toalla. Decía un pastor cuando estábamos en Obreros del Rey: no eches la toalla para atrás, échala para adelante. Y yo no le entendía, como que la toalla para atrás, la toalla para adelante. Pues gloria a Dios, pero no lo entendía. Se refiere a eso, que no te rindas, que avientes la toalla para adelante, que conquistes, que vayas hacia el frente. Amén. Entonces, no se rindan, familia. No nos rindamos. No abandonemos. Gloria a Dios. No les daré más de lo que puedan soportar, dice la palabra de Dios ahí en el Apocalipsis. Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Él sabe cuánto peso puedes soportar. Esa palabra profética, estaba yo preparando la prédica del día de hoy, y entonces sentí como una ráfaga del Espíritu Santo que me dio esa palabra. Fue la primera palabra que leí y ¡pum!, me quebranté. ¿Sí? Y hoy el Señor te dice así: no te daré más de lo que tú puedes soportar. Amén. Él sabe tu capacidad y no te dará más de lo que tú no puedes soportar. Amén. Eres un guerrero, eres una guerrera, eres hija de Dios, hijo de Dios. Eres rey, eres reina del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a cerrar. La estrella de la mañana del versículo 28. La estrella de la mañana del versículo 28, está bien el anuncio del amanecer. Si tenemos a Cristo y permanecemos en Él, entonces hemos sido tomados con Él y apareceremos con Él cuando aparezca en gloria. Eso se refiere a la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el Señor Jesús, es un símbolo del Señor Jesús, porque sí, el Señor es
es más que el sol, Él es el creador del sol, pero hace un símbolo que cuando vemos la estrella de la mañana, cuando Dios nos regala en el este un nuevo amanecer, es un símbolo de que estábamos viendo a Dios, porque Él es el creador, no porque estemos idolatrando la creación, sino porque Dios nos está bendiciendo con la estrella de la mañana, símbolo del Señor Jesús. Amén. Y también nos está diciendo la Escritura que cuando nosotros estemos con gloria en Él, Él es la estrella de la mañana y estaremos con Él para siempre. Ese es el significado. Gloria a Dios. Continuamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si tú tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús declaro que tus oídos espirituales se abren, se ha abierto en el nombre de Jesús, que tu espíritu recibe esta palabra en el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Qué periodo? ¿Qué mensaje para nuestros días? Él va a tomar a la iglesia, el remanente de nuestro mundo, antes de su hora de tribulación, en el arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios. Por eso vino el Salvador. Jesús es el Salvador. Por eso vino el Salvador escogiendo y limpiando a la iglesia y presentándola a sí mismo glorificada, transformada, limpia, blanca, resplandeciente para Él. Aquí hay revelación, familia. Estamos estudiando el último libro de la vida. Por eso vino el Salvador, escogiendo. ¿Qué te dice la palabra escogiendo? Escogiendo, apartando y limpiando a la iglesia. Dios no te va a dejar. Dios le interesa seguirte limpiando, siguiendo purificándote. Amén. Y presentándola a sí mismo, no al pastor, no a los hermanos, a sí mismo, al Señor Jesús. Él mismo empezó la obra, Él mismo la terminará. Nosotros solamente somos instrumentos como pastores. Amén. Gloria a su nombre. Por eso vino el Salvador, escogiendo y limpiando a la iglesia y presentándola a sí mismo, una iglesia glorificada, sin mancha y sin arruga. Claro que es un proceso. A lo mejor algunos a la edad de 25 años, otros ya más grandes, pero limpia, alineada. Los procesos que tengan que pasar, pues los tendremos que pasar, pero así nos quiere el Señor, sin mancha ni arruga. Este es el cumplimiento del gran misterio del matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué matrimonio? Porque Dios quiere una comunión de matrimonio, de compromiso, ya lo habíamos predicado, entre Cristo y la iglesia, tal como se describe en Efesios 5, 22 al 23. Vamos a ello rápidamente, ya para ir cerrando. Efesios 5, 22 al 33. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es esta revelación o misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces ahí está. Tipo, sombra y figura del esposo, que es Cristo, y de la esposa, que es la iglesia. Amén. Las que son casadas, pues ya son casadas. Y los que son solteros, pues esto es lo que el Señor enseña sobre su matrimonio. Amén. El matrimonio es algo muy importante, no es cualquier cosa. Es el primer pacto instituido por Dios. ¿Para qué? Para nuestra propia protección. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir y porque Él sabe que como humanos tomamos malas decisiones. El matrimonio es una decisión trascendental para tu vida espiritual. Cierro, gloria a Dios, aleluya. Promesa final. Pero el Señor tiene una palabra de esperanza para Tiatira. El Señor tiene una palabra de esperanza para Tiatira. En los versículos 24 y 25 dice el Señor: no os impondré otra carga, por lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. No te pondré otra carga, por lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Entonces el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Y lo que Él te ha dado, ¿qué es lo que te ha dado? Pues muchas cosas, entre ellos dones y talento. Te ha dado enseñanza, te ha dado identidad, te ha dado salvación, te ha dado herencia, ¿sí o no? Pues el Señor te dice hoy en el nombre de Jesús: reténlo, cuídalo, esfuérzate hasta que yo venga. Amén. Entonces lo que te ha entregado Él, reténlo, cuídalo hasta que Él venga, porque tú eres un administrador de Dios. Todo lo que Él te ha dado lo tienes que retener y cuidar hasta que Él venga, para que le des cuentas a Él, a tu Señor. Gloria a Dios. Cierro. Dios tiene una segunda recompensa para los bienes en el versículo 28. Dice así: y les daré la estrella de la mañana. Esa es otra recompensa que Dios nos dará, la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16, para cerrar. Vamos a Apocalipsis 22:16 y vamos a cerrar para orar. Apocalipsis 22:16. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién mandó? A un ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio. Dios puede seguir enviando ángeles para dar testimonio, para dar profecía a tu vida. Yo soy la raíz y el linaje de David. Él es el rey, la estrella resplandeciente de la mañana. Así, por eso lo vamos a ver así cuando venga en gloria. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor se describe como la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Cristo nos da la estrella de la mañana, lo tenemos a Él. Amén. Gloria a Dios, familia. Póngase de pie y vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ser esa estrella de la mañana, Señor. Gracias por ser ese rostro de fuego, esos pies de bronce bruñido, semejantes al bronce pulido, muy resplandecientes, Señor. Gracias por mostrarnos tus juicios, por advertirnos, Señor, a través del mensaje a la iglesia de Tiatira. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, te pedimos perdón, Padre, si no nos hemos dado cuenta, si hemos caído en lazos, si hemos caído en trampas, Señor.
dándole lugar, Señor, a la idolatría, dándole lugar, Señor, a la fornicación espiritual. Padre, muchas veces ni nos damos cuenta, son tantas cosas que a veces ven nuestros ojos en las redes sociales, nuestros oídos, Señor, en las calles. Tú sabes, Señor, que en estos tiempos de apostasía, donde el mal, Señor, se ha incrementado, dependemos de ti, Señor, y gracias por este día, Señor, por revelarnos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón si hemos dado lugar, Señor, a la apostasía, a estos espíritus engañadores en nuestra vida. Te pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado, Señor, y en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a toda idolatría, a toda apostasía, a todo espíritu jezabélico de control, de manipulación, de seducción en los oídos, de los ojos, a toda legión de kundalini, Padre, a toda legión de adivinación, Señor. Activamos ángeles de tu trono que arranquen de nuestros cuerpos y lleven al abismo y sin retorno y sin transferencia a todas estas legiones. Nos declaramos libres por tu preciosa sangre, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo nos dirige, que tu Espíritu Santo nos prepara, como lo hemos aprendido hoy, Señor, con esas vestiduras blancas y resplandecientes, porque estamos en tiempos finales y Cristo viene ya, Señor. Declaramos que en nuestro corazón, Señor, está la santidad, que caminamos en santidad, en obediencia, porque tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, enteramente preparada para tu regreso, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y nos despedimos adorándote, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recibe la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Vamos a reconocer su poder. Te reconocemos. Nos entregamos a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque cuando nos humillamos, tu poder fluye, Señor, en nosotros. Recibe la honra y la gloria, poderoso Dios. Amén. Sentado en su trono, rodeado de luz. Aleluya. Tú gobiernas con poder y autoridad. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Tú eres el juez del universo. Gobierno te ha dado el Señor Padre Todopoderoso. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Aleluya. Alabado seas por la eternidad. Cuando abre su boca, estruendo su voz. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, hoy nos libera, hoy nos transforma. Sentado en su trono, rodeado de luz. Santo y poderoso Dios, declaramos libertad, sanidad, salvación. Gobierna Jesús. Tú nos ayudas, Señor, a cuidar nuestro depósito para aquel día. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Vamos con todas tus fuerzas, adóralo. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Vamos, ofrenda ese cántico nuevo, es para Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Vamos con todas tus fuerzas. Poderoso, aleluya, en potestad y imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Gracias, Señor Jesús. Manda el fuego purificador. En potestad y imperio. Habitas en medio de la alabanza, Señor. Que ante tu fuego, Señor, tu sangre bendita, son desarraigados todos los espíritus contrarios a ti. Arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Tú eres principio y fin, alfa y omega. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojamos
las coronas delante de ti, Señor. Proféticamente, Señor. y arrojan Coronas delante de Él. Profetizamos en el nombre de Jesús. Declaramos y decretamos en el nombre de Jesús. Poderoso, el majestad y reino poderoso. Tomamos dominio y autoridad, Señor. Declaramos libertad, Señor. Vida en el nombre de Jesús. Aleluya. En potestad de imperio poderoso, Santo y poderoso eres, Señor. Glorifícate, mi Dios. poderoso, en majestad y reino poderoso, Santo es el Señor, el digno de suprema alabanza. poderoso, en potestad de imperio poderoso, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hecho está. poderoso, Damos toda retaliación, toda guerra. en majestad y reino poderoso. Una cúpula de oro, Señor, sobre nuestras vidas. Ángeles y arcángeles de alto rango, custodiándonos durante todo el día, Señor. Declaramos que renovamos, Señor, el aceite, Señor. Escuchando tu voz profética, Señor, cuando tú nos lo ordenes, Señor. En el nombre de Jesús, hecho está, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eres poderoso, Señor. En el nombre de Eres Jesús, poderoso, Señor, Señor, recibe la y gloria, estás Señor. sentado en gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén, amén, familia. Estamos despedidos. Dense la paz en el amor de Cristo Jesús y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.